de edificación, de recibir la palabra, de estar unánimes en este propósito que hay para nuestras vidas. Vamos entonces a orar para colocar este tiempo delante de nuestro amado Padre Celestial. Señor bendito Rey del Cielo, te damos gracias, papá, y colocamos este tiempo en tu presencia, Señor. Que seas tú, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, Dios del cielo, dándonos ese entendimiento, dándonos esa capacidad, Señor, para tener la claridad de todo lo que estamos recibiendo, Señor, a través de estas enseñanzas que edifican nuestras vidas y fortalecen nuestros corazones en el sentir de tu palabra, Señor. Que tú tocando el corazón de cada hermana, de cada hermano, estamos esta noche aquí, Señor, de nuestro hermano Cristian, Señor, que tiene en su corazón ese llamado y esa disposición de edificarnos, de darnos a conocer esa palabra, Señor, para que podamos tener esa transformación en nuestras vidas y para que podamos ser esos instrumentos en tus manos poderosas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de cada dispositivo, Señor, de las personas que estamos aquí conectadas, Padre de la Gloria, del Internet, Señor, de la presentación que vamos a tener, poderoso papá, porque todo esto es tuyo, Señor. Todo esto es porque a ti te ha placido, porque estamos de tu mano poderosa, porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, papá, y siempre estamos viendo, poderoso Rey del cielo, tu amor, tu grandeza y tu bendición, Señor, en lo que tú pones en nuestras manos, en lo que tú permites y quieres que nosotros, Señor, hagamos como esos instrumentos, como esos servidores tuyos, Señor. Entonces, este tiempo está en tus manos, poderoso Rey, para nuestra edificación y para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y ahora vamos a mirar lo que es nuestra presentación, el componente temático, ¿sí? La palabra de Dios, que vamos a ver, instrumento de transformación del servidor voluntario con propósito. Vamos a tener la participación de todos los que estamos aquí conectados, los que quieran participar lo pueden hacer levantando sus manos y al final pues tenemos la oración final a cargo de nuestra hermana Rosa. Le damos entonces paso a nuestro hermano Cristian para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, compañeros, porque ustedes han separado de su tiempo. Su tiempo vale muchísimo en la tierra y yo le agradezco a ustedes que hayan separado este tiempo para pasarla con el Señor, aprendiendo, estudiando su palabra, como cada lunes que podemos. Y les doy gracias también a los compañeros del virtual, de la parte diferida y de todos los que van a escuchar esta grabación. Un cordial saludo. Que Dios les siga bendiciendo y les siga enriqueciendo y haciendo ese trabajo de cambio y transformación en sus vidas, en sus almas, en sus corazones, para la gloria de Dios. Muchas gracias a todos los compañeros que ya han manifestado su intención de empezar a formar el patrimonio para nuestra próxima intervención, que si Dios lo permite, será en el primer festivo de junio, sexto mes, ese sábado de ese primer fin de semana de junio, creo que cae 2 más o menos. Entonces, para que estemos todos atentos y muchas gracias por las donaciones que ya nos han hecho llegar. Gracias por su disposición y su compromiso con los más vulnerables, con la gente que necesita, con la gente que vamos a apoyar, que vamos a ayudar con todas las donaciones. Que Dios sea proveyéndonos a todos para que tengamos siempre lo necesario y aún más para compartir con los demás. Recuerde que yo siempre les he recomendado que minimicemos
el deseo de pedir ayuda afuera, el deseo de pronto de pedir ayuda a Egipto, como dice la palabra. Tratemos de no hacerlo en la medida de que usted vaya aprendiendo de la palabra, sepa que el bendecido y la bendecida es usted. Si no tenemos, entonces no se preocupen, de algún lado, a cualquiera de nosotros los que estamos aquí, Dios lo va a bendecir y aunque llevemos poco, siempre llevamos de lo que tenemos. No estamos obligados a llevar nada que no tenemos, no estamos obligados a preocuparnos en el sentido de que, ay, no hay nada todavía, no se ha gestado todavía algo o hay muy poco. No, esa no es preocupación nuestra. La preocupación nuestra es precisamente pedirle a Dios que la palabra que sembremos, donde nos permita ir, produzca su fruto. Eso es lo más importante. Si la palabra de Dios, que es la que no vuelve vacía al Señor, se siembra, ese es el objetivo de toda la campaña que hacemos. Si llevamos una sola caja, pero la llevamos con amor y con alegría, eso es bendición para los más vulnerables. Entonces, siempre les recordaré eso, que ustedes hacen esfuerzos y piden ayudas, pero recuerde, la bendición es para usted, la bendición es para mí. Llevemos poco, llevemos bastante, lo que importa es la palabra que se siembra y las ayudas que se llevan es lo que el Señor nos ha permitido llevar, es lo que el Señor nos ha permitido aportar al lugar donde nos lleve. Pero siempre le doy las gracias por su disposición y por su esfuerzo de querer aportar, de querer ayudar, pero ahí vamos renovando la mente. De eso se trata la transformación. Vamos renovando la mente. Ya no necesitamos políticos, no necesitamos empresarios, no necesitamos a Egipto. Dios nos va a bendecir. No se preocupen, compañeros. Entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, bajo esa reflexión cortica. Quiero que usted por un momento reflexione sobre la imagen que tenemos allí en pantalla. Mírela, revísela. Si hay alguien que me la pueda ayudar a leer, le agradezco muchísimo que usted siempre está dispuesto para apoyarnos en este desarrollo. Si alguien la quiere leer, adelante con su participación, mientras los demás, hay juiciositos mentalmente, la van observando y participe. Recuerde que la enseñanza de hoy es la palabra de Dios, instrumento de transformación. Si alguien me la ayuda a Dios les leer, bendiga. bien Dios les pueda. bendiga. En el Amén. cielo hay una que fue prostituta, Rahab, y en el infierno uno que fue apóstol, Judas. No es la apariencia, es el corazón. Amén. Muchas gracias, mi hermana Alba. Ahí la hermana Alba nos ayudó a leer la palabra, la frase del día, que podemos llamar así. Medítelo bien, es un poco fuerte, pero es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica que está en la palabra y por eso la compartimos con todos ustedes. Bueno, ¿quién quiere iniciar? Que desee iniciar, bien pueda, mi hermana Paola con su participación. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Mi participación me confronta mucho siempre esta enseñanza de Rahab, porque era lo más desechado en aquel tiempo, y aún así Dios vio sobre ella un perdón en su corazón. Algo tuvo que haber visto a mi Señor para enviar a sus ángeles, y ella en su fe confió de que no solamente la salvación era para ella, sino también quería que su familia también fuera salva. Entonces, por eso ella no desaprovechó esa oportunidad que Dios le envió, y la aprovechó tal cual, incluyendo a su familia, la pidió para ellos también. Entonces, por eso Rahab en el cielo. Y en el infierno, el apóstol Judas, porque en su corazón se llenó de avaricia, de orgullo. Si en algún momento le hubiera dicho a mi Señor Jesucristo, perdóname por lo que hice, Dios en su amor
lo hubiera perdonado. Entonces, por eso fue un instrumento que Satanás utilizó en contra de nuestro Señor, aunque mi Señor Jesucristo ya sabía, ¿no? De que lo iba a traicionar. Ese es mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más desea participar? Revísela bien. En el cielo hay una persona. Bueno, mi hermano Alejandro, bien pueda. Habilita el micrófono, mi hermano Alejandro. Habilita el micrófono. Ahora sí, listo, mi hermano, muchas gracias. No, aquí, pues, mire que la reflexión que nos dice que no es la apariencia, sino el corazón, nos enseña mucho y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Él mira es el corazón. Muchas veces se Eso. mira la apariencia y uno ve personas de mucha apariencia, de pronto, pues bien vestidos, bien hablados, pero con un corazón que no tiene como ese fundamento de la piedad y el amor de Dios. Entonces, cuando hablan cuando se habla aquí del apóstol Judas, pues claro, él andaba con el Señor Jesucristo, con sus discípulos, era el tesorero, y de pronto la gente pues los podía decir, uy, mire, estos son los que están con él, pero dentro de ellos él no tenía ese corazón dispuesto, sino que por el contrario había en él codicia, y eso fue lo que lo llevó a, a ese tema de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de Rahab, pues claro, en ese tiempo la prostitución pues era muy mal vista y eran personas que estaban desechadas, pero sin embargo ella en su corazón reconoció cuál era como ese propósito que Dios tenía en su vida, ayudó a los espías que iban allí y realmente pues pudo tener esa bendición. Y le voy a probar 2 minuticos ahora hablando de esto. Mire, en la última intervención que nosotros tuvimos, que fue de tanta bendición, resulta que mi esposo y yo pues llegamos antes allá, ¿cierto? Y hubo un momento en que un carro de alta gama se parqueó allí y se bajó una señora muy elegante y traía algo en la mano. Y ella tocó ahí en la puerta, pero pues como una pequeña abre aquí, entonces bueno, salió y dijo, necesito que alguien me atienda. Entonces salió la directora y ella en su mano traía como un caminador, pues se veía bien. Y le dijo, mire, tenga, ahí le traigo esto, a ver si le sirve. La directora la miró y le dijo, sí, muchas gracias. Y la señora salió, pero en su cara iba como con una, pues como con una furia. El Espíritu Santo me decía, mire, ella no está dando de su corazón, ella se está deshaciendo de algo que le causa dolor. Quizá eso perteneció a una persona que ya no está y se quería deshacer de eso, pero aún en medio de eso Dios lo utilizó para bendecir allí, porque ese caminador, va a servir para alguno de los ancianos que hay allí. Pero entonces vienen de pronto con esa apariencia, pero no tenían la verdad en su corazón, la alegría de poder dar. Y entonces esas son como la reflexión a la que nos llama esta palabra. Muchas gracias, mi hermano. Amén, mi hermano. Gracias a usted. Está muy bien. ¿Quién más quiere participar? Que no alcance a ver allí la mano levantada. El que desee aportar algo allí, lo puede hacer. Es una frase que podemos reflexionar bastante. Pero sobre todo, compañeros, es la nueva oportunidad. Tenemos un Dios que siempre nos da oportunidades. Y para todos, no hay acepción de personas para Dios. Dios no ha venido a condenar a nadie, por lo menos todavía no. Dios vino a salvar a los pecadores enviando a su Hijo al mundo. Y cualquier persona, sea de la profesión, sea de la acción que haya tomado, sea que trabaje en la fornicación, en la prostitución, en la pornografía, donde sea,
puede tener en Dios una nueva oportunidad. Adelante, mi hermana Marta, con su participación. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. Bueno, también, pues, a lo que me lleva a mí como a meditar en este tema es como de que, a pesar del oficio que ella tenía, de lo que ella ejercía, ella en su corazón guardaba como esa esperanza. Ella, como decir, ella tenía a Dios en su corazón y sabía como que Él era esa esperanza que había ahí, como que decir a través de algo que yo haga me puedo acercar a Él, puedo obtener no solo eso, sino una promesa grande que fue la salvación no solo para ella, sino para su familia. Entonces vemos la importancia como de que nosotros, a pesar de todo, a pesar de las cosas, de las situaciones que quizás de la vida, nosotros podamos como guardar nuestro corazón, como dice la palabra, como mantener mantener en esa esperanza que nosotros tenemos en Dios, porque vemos que ella tenía esa esperanza. Ella dijo, pues aquí está como la oportunidad, ¿cierto? Y vemos esa parte de que, por ejemplo, en Judas él, pues, él se perdió porque realmente su corazón se llenó, fue de avaricia y su corazón realmente no vio como esa esperanza de decir, aquí voy a alcanzar algo bueno, sino que se llenó fue de codicia su corazón. Entonces es muy importante, como dice la palabra, guardar nuestro corazón y no guardarlo solamente en una relación, en cosas pequeñas, sino que en todo tiempo. Tener ahí nuestro corazón guardado con esa esperanza de que no importa lo que pase, como dice mi hermano, Dios no vino a condenarnos, Él vino fue a salvar lo que se había perdido. Entonces, siempre tener en nuestro corazón esa esperanza de que pase lo que pase, Dios siempre va a estar con nosotros y siempre vamos a tener ahí ese apoyo en Él. Entonces, ese era como mi aporte, mi hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermana. Muchas gracias a usted. Sí, y adicionando allí, en Dios siempre hay nuevas oportunidades. El que viene al arrepentimiento puede venir a la cruz. En los evangelios hay una historia de los dos ladrones crucificados a los lados del Señor Jesús. Hubo uno que no le importaba y rechazaba, injuriaba al Señor, hablaba de él. Pero el otro ladrón del otro lado reconoció que él era ladrón, reconoció que él era pecador, confesó, confesó su estilo de vida, sus errores, reconoció que él era justo que él estuviera allí, porque él había pecado, era ladrón, pero él le decía a Cristo Jesús que no se olvidara a él en su reino. Mire cómo primero Dios le permitió a este ladrón confesar, fue convencido de pecado al ver a Jesús allí con ellos, en su misma condición, como ladrones los tres, pero el Señor siendo justo, injustamente crucificado, pero lo hacía para salvarnos a nosotros del pecado, para pagar por lo que nosotros pensamos, hicimos, por nuestras malas acciones, y para el que quiera tener una nueva vida, entonces pueda vivir la obra de la cruz en su vida de manera personal. ¿Mi hermana volvió a levantar la mano o va a volver a decir algo? No, perdón, mi hermano, pensé que no la había bajado y la fui a bajar. Qué pena. Tranquila, no hay problema. Entonces mire que cuando el ladrón le dice al Señor, no te olvides de mí en tu reino, ellos finalmente mueren. Pero Dios permitió eso para que entendamos que después de esta vida hay un lugar a donde ir, o con Cristo para salvación o sin Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta que él le dio debido a que el ladrón confió en él como Señor y le dijo que no se olvidara de él en su reino, que él era pecador, pero lo llamó Señor. Esa es la confesión más grande del arrepentimiento, que yo reconozca mi condición de pecador
y ponga mi mirada, mi esperanza, mi fe en la bondad de Dios, en el amor de Dios, porque hay nuevos comienzos. Ahí las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser nuevas, así como le pasó a ese ladrón. Reconoció su pecado y ahora Cristo le dijo, te va a estar conmigo en el paraíso. ¿Lo perdonó el Señor por su confesión? Sí. Por eso una persona postrada en últimas puede salvarse. Pero el que tiene la oportunidad y está bien y lo puede hacer ahora, el tiempo de la salvación es ahora, que usted está recibiendo la palabra, que usted está recibiendo la enseñanza. Entonces en Cristo, en su muerte, Él carga el pecado suyo y el pecado mío, sus malas decisiones y mis malas decisiones, mi vida pasada y su vida pasada. La lleva Él en la cruz y la destruye. Paga Él por cada cosa que hicimos de manera anticipada. Y cuando Él es sepultado, mueren todos los pecados. Ahí estuvimos en la cruz, todos nosotros crucificados juntamente con Él en el Espíritu. Y ahí, cuando Él es sepultado, entonces muere totalmente el hombre de pecado. Estaba quitándole la autoridad al pecado sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Por eso el que está en Cristo puede tener poder sobre el pecado para no volverlo a hacer, para apartarlo de lo que lo tenía atado, para apartarlo de los vicios, de su estilo de vida, de sus malas decisiones. En Cristo Jesús hay resurrección a una nueva vida. Claro, resucitamos juntamente con Él. Los que mueren juntamente con Él en el Espíritu y viven ese milagro del bautismo, entonces resucitan para una nueva vida en Cristo Jesús. Y empieza una nueva vida de comunión con Dios. Una nueva vida donde usted va a buscar la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de la escritura sagrada. Usted la va a empezar a entender mejor y se va a empezar a enamorar de Dios porque Dios lo adopta como su hijo amado. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra certeza en el corazón sobre la obra de Cristo en la cruz, sobre Cristo Jesús, entonces podemos tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vida. Ya las cosas del pasado no me pueden condenar, porque ya hay alguien que las pagó y las pagó con sangre. Y esa sangre que Él derramó pura, justa, nos justificó para siempre. Entonces en Cristo no es que tengamos licencia para pecar, no. En Cristo tenemos una nueva vida, un compromiso con Dios de que las cosas que hacíamos antes ya no las vamos a volver a hacer. Ya el pecado ya no es voluntario, si ya estamos en un compromiso. Pero si pecamos involuntariamente, abogado, tenemos a Jesucristo el justo que intercede por nosotros. Solo basta con confesarlo, reconocerlo, aceptar el error delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay que apartarnos de lo malo que hacemos, pero claro, le confesamos a Dios en su presencia y Dios nos da una nueva oportunidad. A manera de introducción en este tema que hoy les queremos compartir, compañeros, es la palabra de Dios, instrumento de transformación. La palabra de Dios es la única salida para el alma humana. A través de la palabra de Dios, Dios nos muestra al Salvador que es Jesucristo. A través de la palabra de Dios, nosotros encontramos luz y dirección en el camino. Como lo vimos hace 8 días, la palabra de Dios es una brújula, es una lámpara que nos alumbra el camino. Es un instrumento de orientación, de guía y dirección de cada ser humano que le ha entregado su confianza, su fe a Dios como su Padre, como su Salvador, como su Señor. Entonces la palabra del Señor no solo nos guía, sino que también obra en nosotros una operación maravillosa que nadie puede hacer. Solo el que creó el alma la puede sanar. Solo el que creó el alma la puede libertar. Solamente el que creó el alma, nuestra alma, la puede llevar a la libertad y a la salvación. Solo el que creó el alma es quien puede trabajar con ella en un proceso de cambio y de transformación. Dice que la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento.
Romanos 12:2, sana nuestras heridas internas, los quebrantos del corazón, lo que experiencias traumáticas que vivimos antes de conocer a Cristo. Él las ha venido a sanar, ha venido a libertarnos de todo yugo emocional, todo lo que nos tenía atados al pecado, al mundo, a las pasiones, a los deseos. Entonces Dios ha venido a romper esos lazos, esas ataduras, a desatar ligaduras de impiedad, a traer estabilidad a nuestras emociones. Porque una emoción llevada al extremo se vuelve una pasión y eso nos lleva a decisiones pecaminosas, a pensamientos pecaminosos. Asimismo, el poder del Espíritu forja su carácter conforme a la imagen de Jesucristo, de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios 3:18. Porque la palabra de Dios, recuerde que se lo dije hace 8 días, es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es la que nos permite mirarnos en el espejo, cómo nos ve Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo estamos andando, nos muestra el pecado del alma y todo tiene que ser sincero para que salga a la luz. Reconocérselo a Dios. ¿En qué estamos pecando? ¿Qué cosas tenemos ocultas que nadie sabe, que nadie conoce quizás, pero que el Señor las está mostrando por la revelación que hay en la palabra, por la obra que hace el Espíritu Santo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio? El pecado trae maldición a la humanidad. El pecado trajo condenación al alma. Por eso el enfoque de la palabra es el corazón. La palabra corazón en el hebreo es alma, pensamientos, ánima, es voluntad, emociones. Recuerde siempre ese concepto del corazón. Es ese núcleo fundamental del ser interior, su mente. En el corazón está, que es la misma palabra alma, nuestras emociones que expresan lo que sentimos, nuestra mente que expresa lo que pensamos y la voluntad que expresa lo que queremos decidir, lo que queremos hacer. Esa es semejanza que tenemos de Dios, esas capacidades que Dios nos dio. Y eso está todo en el alma, la palabra corazón. Y es la que se salva o la que se pierde, la que dura para siempre. La muerte primera es la separación del alma y del cuerpo, la muerte primera. Pero el alma es eterna y ella es la que se condena o es la que se salva. La que puso su fe en Cristo Jesús para sanidad, para libertad, para perfeccionamiento, que buscó al Señor estando aquí en la tierra, esa persona recibirá la salvación si persevera hasta el final. La sanidad y la liberación nos sirve para nosotros aprender a obedecer, porque la desobediencia está de manera natural en el hombre de pecado, en el hombre viejo, en el hombre adámico. En la naturaleza adámica está la desobediencia, la rebeldía, la ansiedad, la depresión, todo eso hace parte del viejo hombre adámico. Pero cuando llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Él como Señor y Salvador, Dios empieza a hacer un trabajo en el alma de tal manera que todo eso se empieza a ir. Todo eso poco a poco en el proceso de cambio, de transformación, de perfeccionamiento, empieza a retroceder, empieza a salir de la vida de la persona. Por eso la persona tiene una nueva vida. Por eso la persona antes era borracho, parrandero y jugador. Ahora en Cristo, él puede dejar todo eso que lo tuvo atado en el pasado. ¿Por qué? Porque él lo va a hacer sin que nadie se lo diga, porque Dios hizo un milagro en su vida. Vino a cambiar su vida Cristo Jesús. Dichoso el que le entrega su vida a Cristo Jesús. Su vida cambiará para siempre, para bien, para bien. Y tenemos ahí en la pantalla 2 de Timoteo 3:16 y 17. ¿Para qué a mí me sirve la escritura? La palabra de Dios es muy criticada en el mundo, pero es el libro más leído en la historia de la humanidad. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Es el libro más obsequiado en la historia de la humanidad. La gente lo critica. La gente dice, pero lo escribieron hombres. Sí, la misma palabra dice que lo escribieron hombres en la carta del apóstol Pedro.
Pero dice que el Señor inspiró a los santos hombres de Dios para poder dejar la escritura de su voluntad. Segunda de Timoteo, entonces, si alguien me lo ayuda a leer allí. Capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién desea participar? Bien pueda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, muy bien. Muchas gracias, mi hermana. Mire, la palabra de Dios es útil, me sirve a mí, al ser humano, a toda persona que tenga fe. Le va a servir, le va a ser de utilidad, de provecho, por su bien, es la palabra de Dios. Para eso quedó escrita. Para que Dios, a través de ella, nos pueda enseñar su voluntad, lo que Él tiene para nosotros. Y la palabra enseñar es instrucción. La función o la información es la transmisión del conocimiento de Dios. La palabra de Dios es la abundancia del corazón de Dios. Es la doctrina, es la sana doctrina. Es la enseñanza más pura, más limpia, más rica. Y bueno, habrá gente que no la quiere creer, habrá gente que la critica, pero la misma palabra dice en Mateo que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Por eso es que usted ve que pasan y pasan generaciones y la palabra de Dios sigue firme, vigente, actual. Pero los hombres, las mujeres, las personas que no quisieron creer en ella y la criticaron y la rechazaron, mueren, al fin y al cabo mueren. Pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo todopoderoso y su palabra sigue transformando vidas para los que crean. Las cosas de Dios son voluntarias. Aquí Dios no obliga a nadie, nos dio libertad, pero Él nos recomienda, escoja el camino de la bendición, escoja el camino de la obediencia para que su alma sea sana, limpia y libre. Claro que sí, un padre nos enseña y nos corrige, nos estorba en lo malo y nos quiere mostrar el camino bueno. Y de eso se trata. Entonces es útil para redarguirnos. La palabra de Dios nos prueba precisamente, nos pone certeza, convicción en el corazón para que uno se confronte lo que uno está pensando, lo que uno está haciendo, cómo está viviendo. La palabra de Dios nos muestra qué estilo de vida estoy manifestando, si es una vida de obras de la carne, mis pasiones, mis deseos, mis propios anhelos, o voy a buscar a través del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que buscarla en la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra, hay que buscar aprender de ella, así como se busca la plata, dedicando tiempo, teniendo disciplina, siendo constante, pidiéndole al Espíritu Santo entendimiento en cada palabra, en cada verso que se lee, y Dios le mostrará muchos tesoros en la palabra que le darán dirección a usted y a cualquiera que crea, a nosotros. Y ella la usa Dios para corregirnos en el camino, para que enderecemos nuestros pasos, para que comencemos de nuevo si nos hemos equivocado, para rectificarnos, para hacer reformas en nuestra mente, para tumbar fortalezas mentales que traíamos de tradiciones, de vida sin Dios de nuestras generaciones pasadas. Ahí podemos tener un nuevo comienzo en nuestras nuevas generaciones a partir de nosotros. Ella es útil para instruirnos en la justicia de Dios. Eso es lo más importante del reino de los cielos. La justicia de Dios es Jesucristo. Instruir significa educación, entrenamiento, por implicación, corrección disciplinaria. Importante que entendamos que Dios a través de la palabra nos instruye, nos corrige, nos disciplina como un padre que corrige el error de su hijo para que sea mejor, por su bien, para prepararlo para una buena vida, una vida de madurez. En la justicia de Dios que es Jesucristo, muere el justo, muere por los injustos. Cristo que es justo, muere por usted y yo que éramos injustos, que éramos pecadores, que somos pecadores desde Adán y Eva, todos.
Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero el que está en Cristo, entonces será hecho hijo de Dios. El que cree y le recibe será hecho hijo de Dios. Entonces, todo tiene un fin. El verso 17 dice, a fin de que el hombre, el servidor con propósito, el hombre de Dios sea perfecto. Está hablando de un camino donde vamos a ir mejorando, donde será fresco, completo, íntegro. Va a ir mejorando, eso significa perfecto. No que ya seamos producto terminado, no, Dios está en un proceso de cambios donde cada vez vamos mejorando a medida que aprendemos de su palabra. Eso es. Entonces, enteramente preparados, estamos siendo capacitados. Cuando recibimos enseñanza de la Biblia, estamos siendo capacitados para toda buena obra, para toda labor que produce provecho para los demás, que es fruto y la gente se beneficia de ese fruto. Eso es. Para eso nos capacitamos, para servir mejor, para disfrutar del privilegio de servirle a Dios. No es ninguna carga, es un privilegio que Dios nos da para servir mejor. Es que nosotros participamos en estas obras de compasión y en estas obras de misericordia, como los que desarrollamos aquí en la fundación. Aquí hay un objetivo primario y es lo que quiero que usted le ponga atención. Aquí en el objetivo formativo dice que los servidores comprendan cómo la exposición constante y obediente a la palabra de Dios produce transformación espiritual y práctica en nuestras vidas. Nuestras acciones cambian. Lo que sentimos empieza a ser transformado, confrontado. Lo que nos tenía oprimido, lo que nos tenía atado, los que nos tenía preocupados, Dios empieza a traer paz cuando aprendemos de la palabra. Dios nos da palabra y esa palabra causa sanidad en nuestra vida, causa un propósito que es el propósito para el cual Él ha enviado esa palabra. Esa palabra es vida, esa palabra está viva y eficaz, la palabra de Dios es perfecta. Si alguien mientras tanto me ayuda a buscar allí el Salmo 19:7 para que me lo ayude a leer ahorita. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es la transformación según la palabra de Dios? Más que un cambio exterior, ojo, más que un cambio exterior, es una renovación profunda del corazón, es decir, es un cambio interno que la palabra de Dios produce cuando uno la estudia. Su conducta cambia, su manera de hablar cambia. O sea, no es que sea instantáneo, ya, no, es un proceso. A medida que usted va conociendo a Dios como Padre a través del estudio, sus hábitos van cambiando, sus expectativas van cambiando, sus planes, sus proyectos van cambiando, porque empieza a experimentar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Dice la Biblia en Romanos que es buena, agradable y perfecta. Es decir, es el mejor estilo de vida lo que Dios preparó para nosotros y cada persona, cada ser humano. Dios le preparó un propósito, una misión aquí en la tierra que cumplir. Y en ese propósito y en esa misión será prosperado, será bendecido. Entonces, entender que más que un cambio exterior es una renovación profunda del corazón. Que renovación del corazón quiere decir que Él va a sanar nuestras emociones, las va a llevar a una libertad, va a resolver las cosas que sufrimos, las malas experiencias del pasado, va a resolver maldiciones generacionales, nos va a mostrar cuáles se han manifestado en nuestra vida, pero hay que estudiar la palabra, por eso un testamento es algo que nos dejó nuestro hermano Jesucristo, nos lo dejó cuando murió, lo ganó para nosotros, gratis, gratuitamente. Todo el dolor, todas las malas experiencias, entonces quedan allí, porque Dios va a empezar a hacer un trabajo con todo ese pasado de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de abandono, de soledad. Por eso las personas empiezan a vivir diferente, llenas de paz, llenas de gozo, maravilladas en lo indescriptible que es sentir la presencia de Dios en nuestra vida, su guía, su dirección, su paternidad, su provisión sobrenatural, su protección sobrenatural, su formación paterna, amorosa y tierna. Todo eso se empieza a experimentar cuando empezamos esa comunión con Dios a través de estudiar la Biblia Sagrada. Entonces, sigue diciendo
Es una renovación profunda del corazón, emociones, mente y voluntad. Las emociones son sanas y libres. La mente se tiene que renovar conforme la mente de Cristo, que está en la misma palabra, en la misma Biblia. Y la voluntad tiene que ser rendida a la mejor voluntad del universo, la voluntad de Dios nuestro Padre, que está en el cielo. Y eso que se lo decimos siempre en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pero como éramos religiosos antes, ahora no. Antes le decíamos eso a Dios, pero vivíamos como mejor nos parecía. Ojalá ya no estemos haciendo eso, que ahora estemos diciéndole la verdad a Dios. Dios mío, yo siempre te oraba que se haga tu voluntad en la tierra y en el cielo, pero en mi vida yo nunca hice tu voluntad porque yo no, ni sabía cuál era tu voluntad. No sabía que tu voluntad estaba en la palabra de Dios sagrada, en tu Biblia, en tu palabra, que la guardaste durante años para que yo pudiera conocer tus intenciones, tus pensamientos que son de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza. Entonces, no es por esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos guía en la lectura, en el estudio. Cuando usted se sienta a leer la palabra, a estudiarla, un versículo, un pasaje, un libro, usted tiene que estar allí convencido con la fe de que el Espíritu Santo es su maestro. Él la va a orientar, Él lo va a orientar. Ore primero a Él, claro, háblele, enséñeme, yo quiero aprender, yo quiero tener esa comunión con Dios, esa comunión contigo, este momento de intimidad, estos 5 minutos, estos 10 minutos, voy a leer algo de la Biblia y aunque yo no entienda, yo sé que tú me vas a enseñar. Esa oración más lectura, más estudio de la Biblia. Entonces sigue diciendo, no es esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Quién tiene ya el Salmo 19:7? Mi hermano Alejandro, bien pueda. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Volvámoslo a leer, mi hermana María Fernanda, muchas gracias. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy bien, muchas gracias. Mire, la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta. Ella no se equivoca, ella no falla. Es una voluntad perfecta la que está allí. Tiene buenas intenciones Dios. Que convierte el alma. El alma cuando percibe la palabra de Dios, empieza a distinguir, empieza a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios le agrada y lo que yo pensaba, entre lo que es lo que Dios establece en su palabra y lo que yo tenía como tradición, como cultura, pero nada tenía que ver con Dios. Quizá lo tenía como religión, pero nada tenía que ver con Dios y empiezo a conocer la voluntad de Dios. Eso trae arrepentimiento a mi vida. La ignorancia, la falta de conocimiento, ahora lo voy a empezar a conocer. Bueno, voy a aprender y voy a empezar a dejar de hacer lo malo, lo que mejor me parecía, mis acciones, y voy a aprender a hacer lo bueno. Ese es el verdadero arrepentimiento que me lleva a la conversión, al cambio, a la transformación. Ese es el verdadero evangelio. No es religión, es una relación personal con Dios como nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, siempre la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra lumbrera en el camino. Ella es la que nos guarda de una mala enseñanza, de una enseñanza de engaño. No, lo que no está en la Biblia, mi hermano, mi hermana, compañero, compañera, lo que no está en la Biblia no es cierto, es pensamiento de hombre. O sea, usted lo tiene que empezar a distinguir entre el pensamiento del hombre, el humano, y el pensamiento sobrenatural y extraordinario de Dios a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios como agente de transformación ilumina el pecado. La palabra de Dios nos muestra en qué estado está nuestra alma, ilumina el pecado, lo alumbra para que uno lo confiese en la presencia de Dios y pueda ser libre de ese pecado. Renueva la mente. El espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado a través del estudio bíblico.
y produce fruto de obediencia. Ese es el fin, de que nosotros podamos conocer a Dios a través de su palabra y le podamos obedecer. Sin la obediencia no hay nada. La obediencia es el principio más grande en la cultura del reino de los cielos. En el cielo no hay desobediencia. Toda desobediencia fue expulsada del reino de los cielos como un rayo. Allá todos debemos obedecer. Es un reino de mando, de autoridad. Y allá no va desobediente. Si no le obedecemos aquí en la tierra, no podemos ir al cielo de ninguna manera. Tenemos que arrancar a entrenarnos aquí en obediencia. Por eso el alma tiene que sanar. Por eso el alma tiene que ser sana, limpia y libre de todo lo que ha vivido sin Dios, para que pueda obedecer mejor. Miren el ejemplo de transformación. Moisés tenía debilidades, como usted y como yo, eran hombres, tartamudo, inseguro, pero fue un líder obediente que Dios usó para libertar a su pueblo. Mire, Dios nos saca de nuestras incapacidades y Él desea que solo pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en que en Cristo todo lo podemos en Él que nos fortalece. No mire su incapacidad. Moisés tenía debilidades. David también. Era un pastor sencillo de animales, de ovejas, pero pasó de ser un pastor sencillo de animales a ser un rey conforme el corazón de Dios. Nos tiene testimonio la Biblia Sagrada, pero como a veces las personas no la leen, por allá lejos la gente no la lee, acá la vamos a empezar a estudiar, la estamos estudiando, la estamos escudriñando. Pablo era, el apóstol Pablo comenzó siendo un perseguidor de la iglesia. Haga de cuenta un sicario dedicado a matar a los cristianos. Dio órdenes para matar a gente importante del cuerpo de Cristo, de los primeros discípulos, como Felipe, como Esteban. Perseguidor de la iglesia. Pero Dios permitió que tuviera un encuentro con Cristo Jesús, el apóstol Pablo, en el camino. Y ese hombre cambió para siempre. De tal manera que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los siervos más poderosos del Señor Jesucristo. Uno de los siervos más firmes contra todo pronóstico. Guardó la fe porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a la práctica de un servidor? Bueno, hagámonos una autoevaluación, un autodiagnóstico. ¿Qué áreas de mi vida necesitan cambio? Usted sabe, yo sé. ¿Qué necesito cambiar? El mal genio, la impaciencia, la amargura, no sé, la ansiedad, las malas decisiones. Empiece a confrontarse. ¿Qué necesito cambiar? Necesito disciplina espiritual, como por ejemplo tener tiempos de estudio. Es disciplina espiritual ya, que nos reunamos todos los lunes, que Dios nos permite, a orar, a interceder, a aprender de la palabra. Eso es parte de la disciplina espiritual. Meditar, pensar en la palabra que hemos aprendido. Eso es. Obedecer diariamente a lo que aprendemos, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Lo que conocemos de la palabra, eso es bendición. Adelante, mi hermana Paola, con su intervención. Gracias, mi hermano. Es que yo quería dar un testimonio de una persona que conocí en el primer discipulado que yo hice llegando a los pies de mi Señor. Era una persona que no sabía escribir, no sabía leer, pero en su corazón tuvo esa disposición y ese anhelo de aprender para servirle al Señor. Entonces yo decía, tremendo, porque muchas veces las fortalezas mentales que uno tiene, dice, no, yo para qué voy a ir allá si yo no sé leer, no sé escribir. Pero el Espíritu Santo de Dios que quería toda verdad, y ella quería servirle al Señor, se comprometió y tuvo esa disposición de su corazón a hacer un proceso de discipulado para ella servirle a mi Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, nos da sabiduría. Muy bien. Sí, muy bien.
Y mire que esas personas son ejemplo para todos. A veces uno tiene todo y uno no busca a Dios. Pero hay gente que no tiene muchas dificultades, pero buscan a Dios. Mire usted, eso nos confronta, eso nos confronta. Haga esta actividad ahí en su corazón, en su mente, en su cuaderno. Mire el antes y el después de todas estas enseñanzas que usted ha recibido. Y busque una característica, al menos una, de su viejo yo y de la nueva persona que es ahora que usted está aprendiendo acerca de la palabra de Dios, está aprendiendo estas enseñanzas y otras que yo sé que muchos ya tienen recorrido, pero muchas características pueden haber, por lo menos identifique una que necesite hoy, que usted diga, necesito cambiar esto. Eso es lo que va a poner en la presencia de Dios, lo que usted va a notar. Y se va a poner metas, se va a poner un desafío, a permitirle que Dios haga esa obra en usted. Pero usted se tiene que disponer, yo me tengo que disponer, yo soy el que tengo que decidir una transformación que la palabra ha producido o desea producir. Si nos acercamos a Dios a través de la palabra, entonces hay cambios, cambios que perduran, cambios significativos, cambios verdaderamente reales, cambios que producen resultados. Mire, desafíese personalmente con Dios, comprométase y haga planes. Este es un ejemplo simplemente. Haga planes de lectura bíblica. Cuando le hablo de lectura es de estudio. Que usted solamente lee un versículo, pero le va a preguntar en toda esa semana, Dios mío, enséñame, ¿qué me quiere enseñar a través de este versículo? Espíritu Santo, enséñame. Quiero aprender, quiero entenderlo, quiero profundizar y empieza a leerlo. Varias veces lo lee un solo versículo, pequeñito. Y lo lee y lo lee y lo lee. Toda esa semana lo lee y lo lee y medita en él en la medida que pueda, cuando esté esperando algo, que esté allí pendiente esperando algo que le permita un momento pensar, meditar. Usted piensa en ese versículo, por eso uno lo lee y lo lee. Y así uno toma un versículo para toda una semana y medita en él, le pregunta cosas a Dios, le pregúntele cosas. Si Dios me dice que hay que dar gracias en todo, entonces yo le puedo decir, bueno, Señor, yo estoy en una situación difícil. ¿Por qué le tengo que dar gracias en esta situación? Explíqueme cómo hago eso. Dígame cómo puedo darle gracias si estoy en un momento difícil. Un ejemplo. Entonces, así es que se tiene comunión con Dios y así es que Dios nos enseña. Hay que estar pendiente de las señales. Dios nos puede enseñar a través de otra persona, pero también a través de un mensaje, a través de la placa de un carro, a través de un letrero en un carro o en una pared, en un mensaje que nos envían. De muchas maneras puede hablar Dios. Entonces, estar pendiente de esas señales. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. También uno puede buscar un consejero y pedir esa palabra de orientación. Dios va a usar las personas, claro que sí. Y lo que le decía ahora, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí yo ya no tengo más nada que decirles. Reflexionemos diariamente. Vea, dedíquele 30 días tiene el mes y enfóquese en la transformación de su carácter. Usted sabe si es de temperamento fuerte, cómo reacciona cuando otro le habla, cuando otro le hace molestar. Usted sabe cómo reacciona, eso no está bien. Bueno, usted es consciente de eso, de que hay malas reacciones que uno tiene. Vamos a trabajar en el carácter. Eso hay que trabajarlo. Eso no es que Dios va a hacer un milagro y usted ya va a ser de un carácter suave y apacible. No, usted tiene que hacer un proceso, al igual que yo y al igual que cualquier persona, mis amados hermanos. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene algo que aportar, algo que decir. Si ustedes desean aportar algo allí, lo pueden hacer. Compañeros, bien puedan. En conclusión, la palabra de Dios lo es todo en la vida de un creyente. Sin la palabra nada, pero con la palabra todo. Si vamos a servirle a Dios como servidores voluntarios con propósito, hay que encontrar el propósito en la palabra de Dios. Ustedes saben, yo no me muevo en nada si no es por la palabra de Dios. No hago nada si no me guía a Dios a través de una palabra.
Así hemos hecho las intervenciones, así hacemos nuestro objeto social, lo desarrollamos buscando el bienestar de la ciudad a la cual nos ha enviado. Eso es una palabra que está en Jeremías 29:7, versión palabra de Dios para todos. Y aún las actas de recepción, las actas de entrega, también Dios nos dio una palabra para hacer esas certificaciones. La organización de la fundación es una palabra de Dios que Dios nos ha compartido. El nombre, la hermosa bendición de Dios, es un texto bíblico que está en la palabra de Dios. Sus estatutos, su objeto social, el trabajo social de los más vulnerables, los ancianos, los pobres, los menesterosos, los afligidos. Todo está en la palabra de Dios. Lo sacamos de Mateo, está en un versículo bíblico. Desarrolla esa palabra en Proverbios. Claro, está el texto donde dice: el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. ¿Sí? Y es importante que entienda de que el que da al pobre, a Dios presta, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Todos esos son versículos bíblicos que están como principios en la fundación. Claro, bienaventurado, bendito el que comparte su pan con el indigente. Bienaventurado, porque no le faltará nada. Gozará de buena salud el que comparte su pan con el necesitado. Todos esos son principios que manejamos en la fundación, que están en versículos de la palabra de Dios, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha cambiado. Cantares, capítulo 2, versículo 10 al 12. Ahí está el llamado de Dios a iniciar la fundación. Ahí le dio un nombre, la hermosa. Ahí está el florecer. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Levántate, porque ya el invierno pasó, había pasado ya la pandemia. Ahora las flores, ahora el otoño, la primavera había llegado, porque la voz de la tórtola se ha oído en nuestro país, es decir, la voz del Espíritu Santo se ha oído. Todo eso está en el funcionamiento de la fundación, pero que Dios nos dio palabras, palabras de la Biblia, textos de su corazón. Textualmente, físicamente nos dio la palabra para que desarrolláramos todo el trabajo. Por eso toda esta fundación es espiritual. Llevamos algo material, pero lo espiritual es lo que causa un mayor impacto, un impacto eterno y verdadero y sincero para hacerles bien a la humanidad. Claro que sí, a la cual servimos a Dios sirviendo a la humanidad. Ese es el verdadero servidor voluntario, que es incondicional. Y eso es lo que Dios quiere en la palabra. Una entidad que no mire condiciones, que no espere nada a cambio. También Dios nos dio un versículo sobre eso. Es una entidad donde va a ser incondicional su amor. Solo se hace por compasión y por misericordia. Ese es nuestro lema en el logo. Compasión más misericordia. Eso es lo que sintió Cristo Jesús al ver que la gente no sabía de la palabra, al ver que la gente no conocía a Dios como Padre. Él se lo puso como misión, revelar al Padre en la humanidad. Y a muchos les hizo bien mientras enseñaba la palabra, le hacía bien a la gente, multiplicaba los panes, sanaba a cojos, sanaba a ciegos. ¿Sí me hago entender? Iba orando, iba sanando, iba recorriendo la ciudad. Todos esos son versículos bíblicos que hemos desarrollado en las campañas, en las intervenciones, en lo que hacemos, en lo que compartimos. Estamos siguiendo un referente de líder, de servidor de todos, y es Jesucristo el Señor. Eso era lo que les tenía para compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo, por estar allí con paciencia aprendiendo. Que Dios les siga dando a ustedes mucha sabiduría. Que Dios los bendiga no solamente en lo físico y material, sino también en lo espiritual. Que Dios les permita identificar cosas en su vida. Que Dios le ilumine todo pecado oculto para que usted lo pueda solucionar en la presencia de Dios en confesión. Que Dios siempre le dé mucho más de lo que usted espera, mucho más de lo que usted necesita, para que sepa que hay un Dios que es su Padre, que está en el cielo y que quiere lo mejor para usted. Pero lo primero, la salvación de la maldición del pecado. Nos quiere salvar y nos quiere perdonar los pecados y darnos vida eterna. Con esa bendición, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes,
Que Dios tenga de usted y de mí misericordia y que Dios les conceda la paz que Jesucristo les ha venido a dar. Excelente noche para todos. Muchas gracias. Le doy el paso aquí a la compañera Rosamelia, que nos va a despedir en oración. Adelante, mi hermana Rosa, si estás por allí. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios, por este regalo que nos has dado, Señor, por estos siervos que nos has colocado, Señor, para hablarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en esta noche, Señor, te pido perdón porque oramos siempre conforme a nuestra voluntad, pero nunca preguntamos, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Perdónanos, Padre, porque a veces somos egoístas y oramos cosas que realmente tú tienes tantas cosas para darnos, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre, oro por cada persona, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón, es su tiempo para escuchar tu palabra, ese regalo tan hermoso que tú nos das cada lunes, Padre. Gracias, Señor. Bendice a este siervo de Dios que tú has puesto, Señor, a todos los hermanos, Señor. Oro por cada familia, Señor, precioso Dios, Padre, que seas tú supliendo cada necesidad que ellos tengan, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. A toda, Señor, la fundación, Padre, tú nos darás la provisión a cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres, Señor, el único que nos da la provisión, precioso Dios, Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por este regalo que nos das en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias y que seas tú, Padre, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque por cada prueba que tú nos das, Señor, sabemos que tú eres un Dios perfecto, que todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde. Amén, Amén, Dios los muchísimas guarde. gracias. Amén. Buenas noches para Amén. todos. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga.